El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, ferviente opositora del gobierno popular de Nicolás Maduro en Venezuela por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Si Henry Kissinger y Barack Obama fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz, ¿por qué no María Corina Machado? El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 generó sorpresa y rechazo en amplios sectores del mundo. Efectivamente, en el mes de octubre el Comité Noruego del Nobel sorprendió al mundo al otorgar el premio a María Corina Machado, una figura política venezolana conocida por su papel en la oposición al gobierno de su país y cuya trayectoria difícilmente puede asociarse con la paz, el diálogo o la reconciliación. Hay otra postura, obviamente la que nosotros acompañamos y promovemos, que es precisamente lo contrario, es partir de la base de que es verdad que el régimen cerró la vía electoral y que, lo han dicho, no están dispuestos a dejar el poder por las buenas y que por lo tanto la única manera de provocar, detener la hemorragia que vive, el desangramiento literal del país hoy, es por la vía de la aplicación de fuerza. Y fuerza es fuerza, fuerza no es violencia. Eso es un chantaje. Entonces, cuando te digo que no hay espacio para las posiciones medias es o estás en una posición de que aceptas el régimen, reconoce la constituyente, reconoce los planteamientos que te formulan, o estás contra el sistema y desconoces, desobedeces y desacatas los planteamientos y la ruta que el régimen plantea. Y además, en ese caso, agrego, le digo a los ciudadanos militares que tienen que desobedecer órdenes ilegítimas y legales, y a la comunidad internacional que tiene que actuar, porque esto no es un conflicto interno, lo que estamos viviendo, sino un conflicto transnacional. Machado no es recordada por haber promovido soluciones pacíficas, sino por haber sido una de las voces más beligerantes dentro de la oposición venezolana. Durante años respaldó acciones y discursos que profundizaron la confrontación, alentando protestas violentas, las llamadas guarimbas, y apoyando la presión internacional y militar para forzar un cambio de gobierno en Venezuela. En múltiples ocasiones, hizo llamados directos a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno legítimo venezolano elegido por voto popular, contribuyendo a una espiral de polarización que dejó heridas profundas en la sociedad venezolana. Su participación no se orientó a la paz, sino a la desestabilización política. Que se apliquen más sanciones, que se corten las redes del financiamiento transnacional. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Solo saldrá del poder, y aquí quiero ser muy precisa, solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza. ¿Sigue siendo la intervención extranjera parte de la estrategia opositora? Sin lugar a dudas, es la única que queda. Y tenemos identificado, esto es muy importante, dónde están los grupos potencialmente que buscarán desestabilizar. Sabemos dónde están, quiénes los integran, dónde se ubican y sabemos cómo los vamos a abordar y eventualmente neutralizar. En 2019, María Corina Machado respaldó activamente la instauración de un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó, un dirigente que se autoproclamó presidente en una plaza pública de Caracas sin haber sido electo. Aquel episodio, respaldado por gobiernos extranjeros, no solo profundizó la crisis política y económica venezolana, sino que derivó en el despojo de activos nacionales en el extranjero valorados en más de $30.000 millones. Entre ellos, la pérdida de Citgo, la principal filial de PDVSA en Estados Unidos, y más de 30 toneladas de oro retenidas en Inglaterra. Lejos de contribuir a la paz o al bienestar del pueblo venezolano, estas acciones fomentaron la confrontación y división interna, el aislamiento, las sanciones y la crisis económica, así como también los problemas de salud y educación pública, afectando directamente a millones de venezolanos. Hemos dado todo nuestro apoyo al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, presidente legítimo, hoy reconocido por el mundo, y también este mensaje que hacemos a las Fuerzas Armadas de que tienen que reconocer a su comandante en jefe, al único que hay, y que hoy representa esta esperanza de cambio y de avance a una transición ordenada. Y un inmoral como Juan Guaidó no tiene ni cualidad moral
ni ética, ni jurídica, porque es un corrupto, Lo reto a que se someta a profunda investigación. Te reto, Juan Guaidó, a que te sometas a una profunda investigación. Se acabó la corrupción, sí hay corrupción. Perdón. Se intenta ganar la inmunidad por usted su respuesta. No tiene cualidad ni moral, ni ética, ni jurídica para hacerlo. Quiero hacer un último mensaje. Y creo que esto con enorme claridad y precisión transmitirlo. Hay un gran esfuerzo por decirle a los ciudadanos militares que este planteamiento de la comunidad internacional no es cierto, no es firme, o que puede ser todo una amenaza que no tiene por detrás sustento. No se equivoquen, que nadie se engañe. Este proceso no tiene vuelta atrás. La comunidad democrática ha entendido y decidido que no es sostenible un Estado forajido y criminal en el hemisferio occidental. Van a salir. Mientras más pronto sea, será más ordenado y más rápido el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero aquí no hay posibilidad de creer que se van a detener las fuerzas que se han desplegado en lo económico, en lo diplomático, en lo político, en lo judicial, en lo policial y fundamentalmente en lo popular. El objetivo es lograr desalojar a esta mafia criminal del poder en Venezuela y avanzar una transición en la cual respaldamos a nuestro presidente Juan Guaidó. A lo largo de su carrera, Machado no ha desarrollado acciones concretas orientadas a promover la paz, el diálogo o el entendimiento entre los venezolanos. Por el contrario, ha respaldado estrategias de confrontación y ruptura institucional que profundizaron el conflicto político. Además, ha expresado su incondicional apoyo al genocidio sionista en Gaza. Por otro lado, de manera abiertamente hipócrita, culpa retóricamente al gobierno de Maduro de las dificultades que enfrenta el país, ignorando las sanciones que ella misma, junto con sus aliados, ha promovido de manera reiterada durante años. Que está hablando mentiras al decir que el problema de la falta de gasolina son las sanciones. La sanción es el socialismo, la sanción es Maduro, es el chavismo. Y el destino de ese camino sería tener una Venezuela donde se consolidan las mafias y se consolidan los sistemas criminales, como es el caso de Rusia. ¿Qué pasaría si algún dirigente político en Estados Unidos pidiera a Rusia, China o Corea del Norte que invadiera su país para derrocar al gobierno? Iría a la cárcel por mínimo 5 años o incluso podría recibir una pena de muerte. En Francia, esa persona podría ir presa hasta por 30 años, en España entre 12 y 20 años, mientras que en Alemania podría recibir una condena de cadena perpetua. En Venezuela, este delito también está tipificado en la ley. María Corina Machado, una dirigente del ala más radical de la oposición venezolana, ha sido acusada de graves delitos contra la patria y esto la ha inhabilitado de ejercer cualquier cargo público. En el año 2002, María Corina Machado firmó el conocido Decreto Carmona, con el que derogaron la Constitución de Venezuela y disolvieron todos los poderes tras el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Así, pretendieron instalar un gobierno que nadie había elegido. Luego participó en las siguientes acciones violentas para sacar al presidente Hugo Chávez del poder. Y como no lo lograba, pidió ayuda al expresidente George Bush, que ya para ese momento estaba concentrado con las guerras en Afganistán e Irak. En 2014, Machado lideró, junto a Leopoldo López, un plan violento llamado La Salida para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este plan provocó la muerte de más de 40 venezolanos. Su nombre también aparece como una de las que solicitó a Estados Unidos imponer sanciones y un bloqueo económico y comercial contra Venezuela. Que se apliquen más sanciones, que no se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. El objetivo, según explicaba, era sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Pero además, María Corina Machado es recordada por ser una dirigente que en más de una ocasión pidió abiertamente la intervención militar de Estados Unidos, el país con el mayor número de agresiones a otras naciones. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. ¿Estás tú pidiendo una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela?
Otorgar el Nobel de la Paz a alguien que participó activamente en procesos de desestabilización política y económica es, para muchos, un contrasentido histórico. Así, muchos consideran que otorgar el Nobel de la Paz a María Corina Machado es un acto de cinismo político, una broma de mal gusto, o simplemente un reflejo de la manipulación política en beneficio de unos pocos. Al final, una decisión que desprestigia un premio destinado a honrar a quienes trabajan por la reconciliación, la justicia, más importante aún, la paz. ¿Se está premiando la paz o la confrontación? ¿Se premia la paz o la obediencia a los intereses geopolíticos? ¿El diálogo o la imposición? ¿Se reconoce la defensa de los pueblos o la alineación con potencias extranjeras? Con este Nobel, el mundo asiste a una contradicción histórica: premiar en nombre de la paz a quien fue símbolo de la discordia, y lo peor de todo, traición a la patria. El Nobel de la Paz 2025 quedará marcado para siempre por un mensaje que se envía al mundo pareciendo más político que de índole moral. Las sanciones no logran nada en este país, no van a lograr nada. Ahora, definitivamente, yo soy de los que creo que María Corina Machado y este grupo son un cáncer. Y el cáncer, cuando lo operan, lo arrancan desde la raíz, se extirpa. Puede pasar por una quimioterapia, una radioterapia. María Corina Machado y ese grupo, no más que un excremento, son un cáncer, porque le hacen daño en la vida de los venezolanos. Y este gobierno va a seguir, ok, está bien, es la nada, no mueve a nadie, eso está bien, pero es una delincuente. Mueva o no mueva a nadie, que ya no mueve a nadie, ella es una delincuente. Ella debería estar presa. Entonces yo creo que aquí el gobierno o tiene miedo o qué es lo que pasa, qué tipo de acuerdo piensa lograr manteniendo una psicópata desquiciada que no mueve a nadie, que solamente invierte sus millones que recibieron de la USAID, que recibieron inclusive del gobierno de Guyana, que recibió del narcotráfico para promover y mover todo un lobby para promover las sanciones. Pero veamos lo que María Corina en realidad quiere hacer si lograse llegar al poder en Venezuela. Y esto es solo una de sus grandes propuestas. You know, forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. And we're going to open markets. We're going to kick off the government from the oil sector. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources: oil, gas, minerals, land, technology. And as you said before, we have a strategic location, you know. Ahora veamos lo que dice el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfogel sobre el premio Nobel otorgado a María Corina Machado. Compañeros y compañeras, estoy de verdad asqueado. Aquí como que no tengo ni palabra cuando veo que le han dado el premio Nobel de la Paz a María Corina. Una mujer que ha estado al frente de un llamado invasión militar a Venezuela desde hace años. Una mujer que estuvo en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Una mujer que ha estado apoyando a Guaidó y el robo de Guaidó sobre Venezuela. Una mujer que ha estado con las guarimbas venezolanas, que ahora en las últimas elecciones movilizó a las guarimbas nuevamente, produciendo violencia, produciendo muerte en las calles, etcétera, que ella de manera muy ridícula los llamaba a defender las elecciones porque que se la habían robado. O sea, unas mentiras detrás de otra. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿y por qué en este momento a María Corina le dan el premio Nobel de la Paz? Pues porque mira, están preparando una guerra contra Venezuela y van a instaurar como reina de la guerra una nueva presidenta que va a tener el aura de ser una premio Nobel de la Paz, que llegará al poder como siempre ha hecho ella, con guerra, con violencia, con muerte. Y entonces, ¿y viene a qué? Viene a vender el país, viene a vender el petróleo, viene a vender las minas de oro, viene a vender toda la riqueza venezolana para el capital internacional, sobre todo los Estados Unidos y Europa, porque ella es del mundo unipolar, no se olviden de eso, es una pieza del mundo unipolar. Michelle Elner también critica el galardón otorgado a la flamante golpista. Cuando María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz,
la paz pierde su significado. Lejos de ser un símbolo de paz, el artículo expone el historial de Machado como mitómana, apoyando golpes de Estado, sanciones y llamados a la intervención militar extranjera en Venezuela. ¿Por qué mitómana? Vean y escuchen cuántas mentiras puede expresar alguien llena de odio, que ganó el Nobel de la Paz, en apenas unos segundos. Recordemos que varios candidatos opositores a Nicolás Maduro en las elecciones democráticas de 2024, realizadas en Venezuela, aceptaron su derrota en las urnas. Sin embargo, Edmundo González y María Corina Machado no lo hicieron. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos en todos los sectores del país. En todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos ganamos, en todos los sectores del país. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones, Edmundo. Yo quiero, además, decirles de esta acción de esta noche, que esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! La decisión del Comité Noruego del Nobel de otorgar el Premio de la Paz a María Corina Machado pone en entredicho no solo su criterio, sino la credibilidad moral del galardón mismo. Al parecer, Oslo ha dejado de premiar la búsqueda de la paz para premiar la conveniencia política. Con este acto, el comité se ha convertido en un actor más dentro del juego geopolítico, abdicando de la independencia ética que alguna vez le otorgó prestigio. Si el Nobel de la Paz pretendía ser símbolo de reconciliación y justicia, hoy se ha transformado en una pieza de propaganda revestida de solemnidad académica. Con su decisión, el Comité Nobel ha hecho historia, pero no precisamente por su sabiduría. Al premiar a una figura marcada por la confrontación y el llamado a la intervención extranjera, Oslo ha borrado la frontera entre la paz y la propaganda. El galardón, antaño símbolo de esperanza, hoy luce como una medalla vacía entregada al servicio de los poderosos. El mundo observa, incrédulo, como el premio más noble del planeta se convierte en un gesto político más, carente de la integridad que alguna vez lo distinguió. Que se apliquen más sanciones, que se corten las redes del financiamiento transnacional. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Suscríbete y sigue el canal Antropoceno para más análisis sobre la actualidad mundial.